Lucas capítulo 1, vamos a estar ahí en algunos pasajes. Como dice el título ahí, dice Navidad. ¿Qué es lo que deberíamos recordar? Otro año más, las mismas preguntas, las mismas prácticas, ¿cierto? Bueno, hay de todo. Hay personas que interpretan esta fecha como una oportunidad para comprar y comprar y comprar, ¿cierto? Y para regalarle al pastor, ¿cierto? Eso es muy bueno. No, me refiero a regalos, ¿cierto? Y tristemente en estos últimos tiempos también, que en las redes sociales se da mucho este tema de que todo se hace viral, ha podido ver, ¿cierto? Quizás con más ahínco las posiciones radicales, por un lado, no, que Navidad es pagano, que no hay que celebrarlo. Hay otro extremo, ¿cierto? Que el que predica a veces el viejito pascuero en algunas iglesias, ¿cierto? Entonces hay unos radicalismos que en realidad a veces uno dice, bueno, parece que las cosas no cambian todavía, cada año se vuelve a repetir lo mismo, disputas por aquí y por allá, ¿cierto? Y bueno, a veces la pregunta que tenemos ahí a veces queda un poco en la nebulosa. ¿Qué es lo que deberíamos recordar en Navidad nosotros? Déjeme decir algunas cosas que básicamente tienen que ver con cuestiones generales. No está mal tener un espíritu de reflexión en este tiempo, ¿cierto? Lo malo está es que solamente sea en este tiempo nomás. Siempre tenemos que estar constantemente reflexionando sobre la venida del Señor. No está malo celebrar este día, ¿cierto? Aunque sabemos que no nació Cristo un 24 de diciembre, lo sabemos, se han discutido, se han escrito libros y todo eso, pero muchas veces, a veces nos enfrancamos en cosas secundarias y no entender de que Cristo vino a nacer, se hizo hombre y nació en algún momento. Y celebrar eso obviamente es parte de hecho del relato bíblico. ¿Se acuerdan cuando los magos van a ver a Jesús? Ya está grande el niño en todo caso, pero obviamente fue un evento que marcó la historia. Por otro lado, ¿es bueno adornar la casa o no? ¿Cierto? Ahí tenemos a veces discrepancias. Y en lo personal, hermanos, cuando uno va pasando los años, he visto hermanos que a veces pueden adornar su casa, pero no están adorando a Nimrod o no sé, o algún dios falso. Por otro lado, puede que a veces se puede ir al otro extremo, ¿cierto? Y todo en la casa se preste solo para un énfasis comercial de lo que es la Navidad. Tenemos que tener un equilibrio en ese sentido y antes de quizás tener algunas conclusiones, yo quiero que veamos a la luz de la palabra del Señor, primero, qué es lo que deberíamos recordar y después ir ajustando algunas prácticas que en general a veces no son malas en sí, hermano, pero sí muchas veces tapan el objetivo esencial de la venida del Señor Jesucristo. Como dije, la Navidad es un hecho histórico porque Cristo siendo Dios se humanizó, vino como hombre. ¿Cierto? Recuerden que uno de los grupos que cuestionaba que Cristo haya venido en carne eran los gnósticos y ellos no aceptaban que justamente la divinidad se haya hecho carne. Pero Cristo, parte de la doctrina cristocéntrica o digamos centrada en la encarnación de Cristo, es un pilar de la fe cristiana. Él se hizo hombre. ¿Se acuerdan el precioso pasaje de Pablo a Filipenses 2, ¿cierto? Que Dios no estimó el ser o Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta muerte de cruz. Eso implica que Él se humanizó. Entonces, eso, hermanos, es importante que lo tengamos presente porque la Biblia lo menciona como un hecho. No estoy redescubriendo la rueda en este sentido, pero hermanos, erramos si ignoramos las escrituras. Los discípulos camino de Maús dijeron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ustedes conocen el relato cuando Cristo se aparece entre medio de ellos y les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cuál es el problema, hermanos? A veces podemos repetir este problema y básicamente tiene que ver con ignorar las escrituras. La crítica de Cristo a estos discípulos fue insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas ya habían dicho. Hermanos, yo no quiero que nosotros ignoremos la Escritura, por supuesto, en este sentido. Por eso, una buena pregunta es, ¿qué deberíamos recordar en Navidad? Y lo más probable, usted ha escuchado miles de sermones, a lo mejor sobre la Navidad.
pero nunca está de más volver a la Escritura, repasar lo que dice el texto y ver, ¿cierto?, qué es lo que los involucrados más cercanos a Cristo, ¿cierto?, entendieron por el nacimiento de Cristo. Y eso quiero hacer esta mañana, acercarnos, ¿cierto?, a los involucrados, quizás no a todos, voy a mencionar algunos personajes en Lucas aquí, y vamos a ver qué significó para ellos, ¿cierto?, la Navidad, el nacimiento de Cristo. De esta manera, ¿cierto?, vemos que a veces lo que dice la Escritura no es tanto lo que creemos nosotros, y a veces nuestros énfasis están quizás un poco secularizados en algún sentido, y eso obviamente es un peligro. Por eso vamos a ver el primer concepto, ¿cierto?, o el primer caso, ¿cierto?, que tiene que ver con la natividad de Cristo. Natividad, ¿cierto?, una palabra latina, y que tiene que ver simplemente con el nacimiento de alguien. Y Cristo nació, por supuesto, por eso que vamos a ver la natividad de Cristo según los involucrados. Y el primer caso que quiero que veamos es el caso de Zacarías. Abra su Biblia ahí en Lucas 1, capítulo, ¿cierto?, 1, versículo 11. De hecho, si voy a leer del 5, pueden seguirme ustedes y yo voy a darle lectura. Versículo 5 de Lucas 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Pero aquí ocurre algo sobrenatural. Lo normal de cada día, de la rutina de sacerdotal, va a cambiar, ¿cierto?, a la luz de este versículo y a la luz de este hecho. Y esto va a mostrar, obviamente, que Dios estaba haciendo algo. Noten el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió, ¿cierto?, temor. Ahora, si notamos nosotros, hermanos, lo que continúa diciendo el texto, vamos a ver que el ángel, por supuesto, es un enviado del Señor que marca un acontecimiento sobrenatural. El nacimiento de Cristo, ¿cierto?, se va anticipando con el nacimiento de otra persona que era el precursor del Señor Jesús. ¿Se acuerdan quién es? Juan el Bautista. Pero noten que el mismo texto va mostrándonos que la historia, ¿cierto?, la va escribiendo el Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Ocurren acontecimientos sobrenaturales. No es común que un ángel se nos aparezca. De hecho, Pablo dice, un par de años bastante después, ¿cierto?, a los Gálatas, que si alguien, un ángel los aparece, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Tomarlo en cuenta? No. Pero aquí, dentro de este contexto, esto sí es autorizado por Dios para abrir, ¿cierto?, una puerta, un camino, ¿cierto?, que estaba en el plan de Dios, la venida de su Hijo. Pero había un precursor de acuerdo a las Escrituras. Dice el versículo 13, si me acompañan hasta el 17. Pero el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Muy interesante, aquí es Zacarías que estaba orando por un hijo, y el texto lo deja claramente. Habitualmente son las mujeres quienes piden en la Biblia que Dios les dé un hijo. Y aquí es Zacarías y dice el ángel, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Nota usted, hermanos, cómo todo va siendo dirigido por el Señor? Habitualmente cuando las mamás, los papitos tienen un hijo, ¿quién le pone el nombre? Los propios padres, ¿cierto? A veces uno de ellos se adelanta, ¿cierto?, y lo va a inscribir y después ya no hay arreglo, ¿cierto? Pero aquí incluso el nombre no está en el poder de Zacarías ni Elizabeth, ¿cierto? Básicamente aquí lo que está pasando es que el acta ya viene de arriba. Le vas a poner Juan. Después sigue diciendo el texto, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Le está informando cómo va a ser este precursor, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor,
Dios de ellos. Aquí ya está hablando un poco de lo que iba a hacer en su ministerio. Versículo 17, un versículo clave también. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces lo primero que vemos aquí en Lucas es que la historia, ¿cierto?, se abre y empieza un fenómeno sobrenatural, la venida del Hijo del Hombre anticipado por la venida, ¿cierto?, del precursor de Cristo, que es Zacarías. De acuerdo al análisis que acabamos de ver, ¿cierto?, hay varias cosas que podemos ver. Se le apareció un ángel, ¿cierto?, durante el ministerio a Zacarías. No era algo que ocurría todos los días. Esto era algo, por supuesto, del Señor. Su oración fue escuchada. Él era de edad avanzada, por supuesto, junto a su esposa. Y vemos que Dios le dice, tú le vas a poner Juan, no beberá vino, ¿cierto?, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Una especie de antitipo de Elías. Si ustedes recuerdan las clases de hermenéutica, recuerden que estamos teniendo clases de hermenéutica, las últimas que vimos estuvimos viendo los tipos y los antitipos, ¿cierto? Bueno, Juan el Bautista es un antitipo de Elías. Dice el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Uno podría preguntarse, ¿de dónde sacó estas ideas el ángel Gabriel? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se le ocurrió a él? No. Esto era parte y es parte del plan de Dios. Acompáñenme, por favor, por un momento a Malaquías capítulo 3, solamente para ver algunos pasajes y entender que Malaquías, ¿cierto?, aparte que es enviado por el Señor, no hace nada que vaya en contra de lo que Dios mismo ya ha dicho. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y como ven ustedes, vamos a ver 4 citas de manera rápida para entender qué es lo que está pasando aquí. Malaquías capítulo 3, del 1 al 4. Si ustedes me siguen con su vista ahí para que vayan tomando nota, dice la profecía, dice Malaquías, ¿cierto?, varios años antes de que ocurrieran estos acontecimientos. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo, y el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Si se dan cuenta, esta profecía está siendo cumplida con la venida de Juan el Bautista, pero en una primera etapa. Para el ángel Gabriel, ¿cierto?, esto es muy claro. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha dicho. Y en primera instancia lo que se está cumpliendo es lo primero que dice en el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero. Es Dios que está hablando por boca de Malaquías, el cual preparará camino delante de mí. Sáltese ahora al capítulo 4 de Malaquías. Y notemos los primeros versículos también. Capítulo 4, de hecho, podemos leer ahí todos los versículos que aparecen ahí. Porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, ¿cierto? Esto es como la especie de ceniza que queda cuando se quema algo. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, de mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta o el profeta Elías antes que venga lo que acaba de decir antes, ese día terrible, y acá dice, antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué estamos viendo aquí? El ángel, hermanos, claramente no ignora las escrituras, claramente esto está profetizado, ¿cierto? Esto es parte del plan de Dios, es una primera etapa. Noten cómo termina Malaquías, es terrible, dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Elías ya había muerto muchos años antes. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento con respecto a esto? Noten por favor Mateo 3, capítulo 3, cómo el Nuevo Testamento va a interpretar esto con la venida justamente de Juan el Bautista. Mateo 3, los primeros versículos, primeros 8 versículos. Aquí ya Mateo, ¿cierto?, nos informa el ministerio de Cristo y qué es lo que está ocurriendo. Y noten, dice, en aquellos días vino, y ahí está. ¿Quién? Juan el Bautista, ¿cierto? Predicando en el desierto de Judea y diciendo, noten el énfasis de su predicación, cambien su manera de pensar. Eso significa arrepentimiento. Cambien sus ideas. Están equivocados. Y de hecho el arrepentimiento supone que tú estás equivocado y que yo estoy equivocado. Cambien su forma de pensar. Cambien sus ideas. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Y hermanos, esa es una constante para todos los creyentes. Nosotros deberíamos arrepentirnos todo el tiempo. De hecho, cuando Jesús, ¿cierto?, más adelante en Marcos capítulo 1, lo hemos repetido muchas veces, dice, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ambos son presentes imperativos. ¿Qué significa eso? Pasen todo el tiempo que les queda de vida arrepintiéndose y creyendo en Cristo. Tú no creíste una vez y después, bueno, sí, en realidad yo un día creí en Cristo, pero ya pasó esa época y ahora estoy en otra. No, eso es una equivocación del concepto de arrepentimiento y fe. Todo el tiempo tengo que arrepentirme, hermano, porque todos los días peco ante el Señor. Todos los días fallamos ante el Señor y debemos muchas veces partir el día, Señor, perdóname. Y gracias por tu gracia de poder permitirme levantarme este día. Hermanos, pensamos a veces que tenemos toda la fuerza y toda la salud, pero no es así. Ahora, noten por favor, hermanos, aquí, y diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué estamos viendo aquí? El caso, ¿cierto?, de Zacarías por un lado, ¿cierto? Pero como también la Escritura, Zacarías tiene claro que lo que está ocurriendo es el nacimiento de su hijo, que viene a preparar el camino al Señor. De acuerdo a la revelación progresiva, lo que vamos a ver es que los anuncios del Antiguo Testamento, por un lado, son de que Cristo, que el Mesías, trae buenas nuevas, pero el énfasis constante es, viene el día terrible de Jehová. Viene Cristo, viene Dios a poner las cosas en orden. Generalmente en Navidad nunca pensamos en eso. Siempre nos enfocamos, oh, qué lindo el niño, ¿cierto? Los animalitos y todo eso. Pero ya en sí los involucrados tienen una visión un poquito más amplia de la venida de Cristo. Cuando vienen visitas a su casa, generalmente no le decimos, qué rico nació Cristo ahora y va a venir ahora con venganza y con todo. No decimos eso. Pero hermanos, parte del plan de Dios es eso. Dios viene a nacer para morir, pero también para volver. Y ya no como vino, humilde y manso. Ahora, noten, si sigo leyendo, versículo 4 de capítulo 3 de Mateo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, noten, confesando sus pecados. O sea, Juan el Bautista, ¿cierto?, está haciendo el papel de Elías, está llamando al pueblo de Israel a arrepentirse. La cuestión de la confesión de los pecados tiene que ver con eso, con arrepentirse, con decir, hemos fallado, hemos pecado ante Dios.
Y noten el versículo 7, un precioso mensaje de Juan el Bautista, ¿cierto? Muy alentador. Al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿generación de qué cosa? ¡Wow! Generación de víboras. No sé si a usted le han dicho que es una serpiente. Es muy feo que le digan eso, ¿cierto? Pero aquí está usando un lenguaje bien fuerte y dice, ¿cierto? Claramente, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y noten el llamado del versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo ahí Juan el Bautista? No falseen su conversión. No maquillen su conversión. Cuando dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, es que hay muchas veces muestra de arrepentimiento, pero que no tienen ni una contundencia. Simplemente son lágrimas de cocodrilo, nada más. Es un remordimiento parcial. Y Juan el Bautista, ¿cierto? Dice, no, eso no sirve. Lo que sirve es el arrepentimiento genuino que cambia la dirección de la vida. Hermanos, la venida de Cristo entonces involucra esto en primer lugar. Noten el caso aquí de Zacarías. Tiene claro él que su hijo viene, aparece ¿para qué? Para preparar camino al Señor. No solamente a un Salvador. ¿Cristo es Salvador? Por supuesto. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pero también Cristo es Señor. Y Él va a volver como Señor. No nos confundamos con un niñito en un pesebre todo débil ahí. No. Ese niño, hermanos, va a volver. Pero no va a volver como vino, sino de manera muy diferente. Ahora, ¿qué es la natividad de Cristo según justamente Zacarías, según estos pasajes? En una respuesta sencilla es el cumplimiento de las Escrituras. O sea, lo que nosotros deberíamos pensar de la Navidad no es tanto, wow, qué lindo, los animales, ¿cierto? No, qué increíble, la Escritura se cumplió. Eso es el primer pensamiento que puedo, ¿cierto?, subrayar aquí. Las Escrituras se cumplen. Sí, este libro, hermanos, la palabra del Señor, muchas veces que está en la casa y a veces no se toma en cuenta en la semana, esto se cumplió al pie de la letra, como Dios lo había establecido. Ahora, ¿qué piensa Zacarías? Usted sabe la historia. Volvamos, por favor, a Lucas, solamente para que recordemos qué es lo que le pasó a Zacarías. Después de que, en el capítulo 1, ¿cierto?, el ángel se comunica con Zacarías, le dice lo que va a pasar y qué es el ministerio de su hijo. En versículo 18 dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque, dice el texto ahí, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Evangelio. Ese es el significado de evangelio, buenas nuevas. Pero noten el versículo 20. Por incrédulo, ¿qué le va a pasar? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué significaba para Zacarías la Navidad? Vamos a tener que esperar un poquito para que recupere la voz y lo vamos a ver después. Notemos ahora, hermanos, ahí tenemos ciertos los resúmenes. Este es un mensajero que anticipa su venida, Malaquías. Este mensajero anticipa el día de Jehová, Juan el Bautista. Juan el Bautista es, entre comillas, Elías y anticipa la ira venidera, y Juan el Bautista es antitipo de Elías, o cumple con la profecía que se mencionó en Malaquías. ¿Qué es la natividad de Cristo según este punto? Hermanos, es el cumplimiento de las Escrituras. En la Navidad yo debería recordar, Cristo cumple su palabra. Eso es lo que tiene que estar en mi mente. Y si vienen visitas a la casa y si tienes adornos, trata de que no se encandilen con los adornos, sino que dile, ¿sabes qué? Este hecho o este acto deja ver que la palabra de Dios se cumple. Eso es lo que en primera instancia tenemos que pensar.
la palabra de Dios se cumple. ¿Qué es la natividad para Zacarías? Esperemos un poco mientras recupera la voz, ¿cierto? El caso de Gabriel. Vamos a Lucas 26, 1, 26 en adelante. Aquí notamos, ¿cierto? Un segundo actor, ya lo hemos visto en parte. Noten aquí el versículo 26 en adelante. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, le pasó lo mismo que Zacarías. Se turbó por sus palabras y dijo: wow, qué saludo es este, qué extraño. Esa es como la idea. Y ahora, y aquí viene lo que le dice el ángel: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No he tenido intimidad con nadie. Ahora, hermanos, notemos algo aquí interesante. Primero, ahí está el versículo, y noten lo que piensa el ángel Gabriel de este niño. Y esto tiene que para nosotros ser, obviamente, un motivo de comprensión precisa, porque la Escritura no es ambigua en esto. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús, cierto, es una palabra, una transliteración del nombre en hebreo de Josué. Y Josué significa Jehová es salvación. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es Salvador, pero también trae la salvación. Cuando nosotros pensamos en Navidad, ¿pensamos eso? Pensamos: wow, nació el Salvador, que trae salvación al pecador. Entonces, para que no nos perdamos nosotros, Dios manda a un ángel y va mostrando el guión justamente para que los actores no se pierdan o no se confundan de en quién es Cristo. No es un caudillo que acaba de nacer, ¿cierto? No es un líder político, aunque en el reino milenial va a ejercer un gobierno político espiritual. Principalmente es Jesús el Salvador. Ahora, no solamente eso, hay un aspecto divino en él de acuerdo a las profecías también. Isaías 7:14, Isaías 9:6. Claramente enfatizan la divinidad de esta persona, del Hijo de Dios. De hecho, el texto es claro: este será grande y será llamado Hijo de ¿quién? ¿Dios tiene hijos? Claro, el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero en la usanza del contexto, que Dios tenga un hijo equivale a que Él era divino. Por eso se dice claramente aquí: y será llamado Hijo del Altísimo. Pero no solamente eso, noten lo que piensa el ángel. Es un rey y es el rey de Dios. ¿Por qué? Y el Señor Dios le dará el trono. ¿Cuál trono? De David, su padre. O sea, aquí, ¿cierto?, Dios recuerda todo lo que ha dicho en el Antiguo Testamento con respecto a las promesas de Dios para con Israel. Y aquí hace alusión al pacto davídico. Dios, ¿cierto?, se va a encargar de que su hijo se siente en el trono de David. No está hablando de a la derecha de Dios, que es otra cosa. Eso es un escenario celestial. El trono de David es un escenario terrenal. Por eso creemos en que Cristo va a reinar, hermanos, en esta tierra. No es una especulación, es profecía de la palabra del Señor. Y aún más, noten, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y debe reinar en la tierra desde el trono físico de David, de acuerdo a Samuel, ¿cierto? 2 Samuel 7, Isaías también. Y noten también cómo es su reino. Y dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Reinará sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el texto? Para siempre. ¿De dónde sacó Gabriel estas ideas? ¿Leyó algún libro de MacArthur? ¿De dónde la sacó? De la profecía, de la palabra del Señor, de las Escrituras, de Dios mismo. Hermanos,
El cuadro completo tiene que ver con alusiones de pasajes como Isaías 9, donde Cristo no solo nació para morir y resucitar, sino para reinar en un trono terrenal. ¿Cuál trono? El trono de David. Jeremías 33:14 dice que Cristo no solo es el brote de David final nacido en Belén, sino que también traerá justicia en la tierra. Cuando pensamos en eso, quizás nunca pensamos en las implicancias del nacimiento de Cristo como Rey de Reyes. Muchas veces somos tan humanistas en nuestro pensamiento que pensamos solo en un aspecto, en su aspecto salvífico. Pero la profecía con respecto a Cristo es amplísima. Como vemos acá y como el ángel Gabriel nos informa, Él no solo viene a salvar, hermanos, que es obviamente una de sus cualidades, salvar al pecador. Él viene a reinar. Jeremías 33 también dice que Dios mismo ofrece una alternativa para invalidar su pacto con David y este brote. Hazlo y Él dejará a un lado su pacto. Miren, acompáñenme solamente por un momento. Jeremías 33. Esta es una cita importante porque, de hecho, los actores que estamos viendo aquí, tanto Zacarías como el ángel Gabriel, no reinterpretan lo que está ocurriendo con el acontecimiento de Cristo. ¿Por qué razón? Uno de los pasajes que podemos ver en este sentido es Jeremías 33, versículo 19 al 22. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, las leyes, ¿cierto?, del día y la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, bueno, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. ¿Qué Dios prometió a David? Que de su descendencia iba a venir alguien que iba a reinar en su trono. Pero Dios está diciéndole a Jeremías y a los incrédulos, ¿cierto? Bueno, mira, si tú puedes invalidar o puedes cambiar la noche y el día, bueno, quizás yo ahí sí voy a invalidar mi pacto con David. Desde que nacemos, desde que la historia ha comenzado, la noche y el día han funcionado ¿de qué manera, hermanos? Perfectamente. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Vuelvo a leer. Noten, así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirvan. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? La palabra de Dios se va a cumplir. ¿Y qué dice Gabriel? ¿Cuál es su concepto? Lo mismo, la palabra de Dios se va a cumplir. Volvamos a Lucas, hermano, por favor. Ahora, ¿qué piensa María? Notemos aquí un tercer punto. Lucas 1:39. Perdón, 46, 1:46 al 55. Y esto es importante. Noten cómo María interpreta el acontecimiento del nacimiento justamente de su hijo. Dice el versículo 39, para que tengamos el contexto: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ya sabemos lo que estaba pasando ahí, ¿cierto? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Vuelve a repetirse el concepto de la palabra de Dios se va a cumplir y está cumpliéndose. Pero yo creo que nos centremos en los versículos 46 al 55. Noten qué piensa María del nacimiento del Hijo de Dios.
Leamos ahí, usted me sigue con su vista. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Puede ser un poco extraño lo que está diciendo María, porque ella no está pensando, qué rico, voy a ir a comprar ropita para mi bebé, ¿a dónde puede estar en oferta? No está pensando en eso. ¿En qué está pensando? Recuerden que estamos viendo Navidad. ¿Qué entienden los involucrados acerca de Cristo? ¿Qué entiende el mundo acerca de Cristo? ¿Qué entendemos nosotros acerca de la venida de Cristo? Déjenme mostrarle algo interesante aquí que tiene que ver con todo lo que dice María. Pero noten la siguiente imagen, quiero tratar de explicarlo. En realidad eliminé varias cosas ahí que en realidad sí las dice María, pero, y esto es muy interesante, la mayoría de las expresiones, estas no aparecen en el Antiguo Testamento, pero todo lo demás, todo lo que aparece aquí, son citas del Antiguo Testamento. Más de 25 citas del Antiguo Testamento que dejan ver algo interesante. María menciona, como dije yo, casi 25 citas del Antiguo Testamento en su exclamación. Hermano, ¿qué está diciéndonos el texto? Que María está empapada, ¿de qué cosa? De la palabra. Todas las expresiones, hay alusiones, hay citas directas o indirectas, pero también alusiones al Antiguo Testamento. Y esto es increíble. Me di el trabajo de revisar todas las citas para ver, ¿será cierto? Y claro, alusiones acerca del Antiguo Testamento. Su mente está llena de la palabra del Señor. Hermanos, ¿cómo está nuestra mente? ¿Llena de qué? ¿Está llena de la palabra del Señor? En algunas iglesias se habla de cántico nuevo, como algo espontáneo. No sé si han escuchado eso. Cántico nuevo. María no aplica para cántico nuevo. ¿Por qué? Porque no hay especulación en ella. Ella, al hablar, ¿qué habla? Las Escrituras. Todo tiene sentido a la luz ¿de qué? De las Escrituras. Ella no inventa nada. No especula sobre, wow, ¿qué será esto? Hermanos, es increíble cómo María está, vuelvo a insistir, empapada de las Escrituras. Esto es lo que se llama también la intertextualidad de las Escrituras. Cómo los autores del Nuevo están, pero conectados con lo que dicen las Escrituras. Y esto es aún más interesante. María echa por tierra también la idea católica de la marianología al declarar su necesidad de un Salvador. La teología católica cree que María es inmaculada. ¿Qué significa inmaculada? Sin pecado. Creen que también es una intercesora. Pero María echa por tierra esa idea, diciendo, el texto es claro aquí, engrandece mi alma al Señor, también es su Hijo, pero también es su Señor, y dice el texto, y mi espíritu se regocija, noten, en Dios, mi Salvador. ¿María necesitaba un Salvador? Por supuesto, ¿por qué? Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, también María. Ella no está exenta de pecado, por eso alaba al Señor y dice aquí, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, wow, noten, mi bajeza. Noten la actitud de María. Ahora soy la madre del Señor, permiso. No dice eso. Es una mujer humilde y sencilla. Pero ella reconoce aún su bajeza diciendo, porque ha mirado la bajeza de tu sierva. ¡Wow! Y van a decir que soy bienaventurada. ¿Por qué? Porque ha hecho grandes cosas conmigo.
Hermano, María reconoce la misericordia de Dios con su vida. No es ciega, a la gracia divina. Muchas veces nosotros decimos, me va mal en todo, me va mal en todo. Si pudieras ver de cuántas cosas te libra Dios, no dirías eso. Si supieras que lo que tienes Dios te lo ha dado, siempre estarías con una actitud de agradecimiento. Gracias, Señor, por lo que me das. Noten que María tiene un corazón rebosante de alegría. Además, en el versículo 50, María tiene teología, no es una mujer ingenua, no es una mujer que no sepa para dónde va la micro, como dice el dicho. ¿Han escuchado ese dicho? Sabe qué es lo que Dios busca. Misericordia es de generación en generación a los que le temen. Noten, lo leo mejor. Y su misericordia es de generación en generación. ¿A quién? ¿A los que hacen rituales? No, a los que le temen. María sabe quién es Dios. Seguramente no tiene una teología sistemática en su biblioteca, pero la tiene aquí en su corazón, la tiene aquí en su mente, sabe quién es Dios. Ahora, otra cosa que es muy interesante en el versículo 51 al 55, note los verbos. Lea ahí con atención cuántos verbos se usan y qué interesantes son esos verbos. Primero, versículo 51, hizo. ¿Cuál es el segundo verbo? Hizo proezas con su brazo, esparció. Muy bien, quitó, después, exaltó, colmó, envió, socorrió. Hasta ahí. Miren, hay algo parecido en todos esos verbos. Déjeme mostrarle algo interesante. El caso de María. Salmo 2.6 dice lo siguiente. Si quieren buscarlo, vamos ahí, después volvemos a explicar lo que está diciendo María, o por qué dice lo que dice y cómo lo dice. Salmos, capítulo 2. Este es uno de mis salmos preferidos, no solamente por lo que dice, sino por cómo dice el salmista esto. ¿Por qué la gente se amotina y los pueblos piensan cosas vanas? Estás hablando acerca, es como un spoiler, hermano, ¿entienden esa palabra, cierto? Acerca de la venida de Cristo, la conducta humana y el fin, ¿cierto?, de los hombres y también el propósito de Cristo, para qué viene. Y noten, ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Esto hay que entenderlo a la luz de su contexto. El salmista está escribiendo mucho antes de los acontecimientos de la cruz, mucho antes del grito, ¿cierto?, descontrolado de la gente diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. O sea, está profetizando, hermanos, el salmista, diciendo, ¿por qué se juntan las gentes? Y los pueblos piensan puras cosas vanas, puras cosas vacías. Bueno, hermano, ¿no es una realidad en el día de hoy eso? Como nuestro país incluso, ¿cierto?, da cabida a cosas que son totalmente huecas, sin sentido, y el mundo está así. Pero aquí se está refiriendo a un evento que tiene que ver con el evento de la cruz. Después dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos, no a favor de Jehová, sino en contra de Jehová y en contra de ese ungido, diciendo, no queremos saber nada del Mesías, no queremos saber nada de él. Versículo 4. Y esto es muy, muy importante. Miren, Dios tiene buen humor. ¿Sabían que Dios se ríe? Miren el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. ¿Y cómo es su risa? ¿En qué sentido se está riendo? Es como Dios mirando a hormigas que están tratando de hacer algo. Están tratando de impedir el paso de un elefante, por ejemplo. ¿Podrán hacerlo? Después dice, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Referencia a qué? Al gran día de su ira. Ahora, nota el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Hermanos, este salmo a lo menos pudo haberse escrito en la fecha del 1000 antes de Cristo. Pero ¿cómo ve el salmista a Cristo? De acuerdo al versículo 2, de acuerdo a esta expresión. Pero yo he puesto, debería decir, pero yo pondré, ¿cierto?, a mi rey en Sión. ¿Por qué lo pone como un acto hecho, realizado? Miren, déjenme explicar algo interesante. Ahí tenemos el profeta, ¿cierto? ¿Se nota? ¿Saben, hermanos? Los profetas ven el futuro hacia atrás, no hacia adelante. Y eso cambia un poco nuestra forma de pensar, porque nosotros, ¿cierto?, generalmente como occidentales, pensamos diferente, pero los hebreos piensan diferente. Los hebreos ven, especialmente los profetas, ven acontecimientos futuros, pero como ya realizados. ¿Por qué? Porque la palabra dicha de Dios, ellos la ven como ya realizada, porque la palabra de Dios no puede no dejar de cumplirse. Entonces, para ellos ver el futuro es verlo hacia atrás. Por eso el autor, y no está mala la traducción, yo he puesto mi rey. ¿Qué significa para nosotros? Ten por seguro que Cristo va a reinar desde Sión. Eso me está diciendo el autor. Por eso usa un pretérito perfecto aquí el texto. Yo he puesto mi rey sobre Sión. En el fondo, vuelvo a repetirle, no te quepa duda, Cristo va a reinar desde Sión. Eso es lo que está diciendo el autor. Ahora, noten los verbos que usa María. Un poco de gramática. ¿En qué tiempo están? Pasado puede ser, pero es más que pasado, o es más que pretérito. No. Bueno, en el texto griego es diferente, pero el equivalente en el texto griego es como un aoristo activo indicativo, que es raro eso, pero en español sería un pretérito. ¿Y qué es pretérito? Pasado perfecto, una acción completa y realizada. Miren, hizo, esparció de una vez por todas, quitó, exaltó, colmó, envió. ¿Qué piensa María o cómo piensa María acerca de las promesas de Dios? Ahí tenemos a María, ve el futuro, ¿hacia dónde? Como cumplido. Ahora, noten en su Biblia, miren, Mateo, Marcos, Lucas. Hizo proezas con su brazo. ¿Hizo proezas Dios en el Antiguo Testamento? Sí. Pero ¿saben qué? Las va a volver a hacer. Después dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, pero María está mirando hacia adelante también. Dios lo va a hacer. Después dice, quitó de los tronos a los poderosos. Y en el contexto, los romanos están reinando. Pero si mira hacia el pasado, sí, Israel tuvo un reino. Pero además va a tener un reino. ¿Quién? Cristo. Noten después, exaltó a los humildes. ¿Se acuerdan cómo dice el Sermón del Monte? Bienaventurados los. Qué interesante. ¿A quién se refiere? No se refiere a la persona, oh, mire qué humilde esa persona, anda súper pobre. No se refiere a eso. Se refiere a alguien que es temeroso de Dios. Y aquí dice, a los hambrientos colmó de bienes. ¿Cuántas veces hizo eso Cristo en su ministerio? Pero lo volverá a hacer en el futuro. Y específicamente noten el versículo 54 y 55. No deja María de mencionar lo que Dios ha prometido a su pueblo Israel. Noten, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. María está diciendo, ok, van a ser este hijo engendrado por el Espíritu Santo. Seguramente ella no entendía todo, pero ella está segura, independientemente de lo que pasó después. Recuerden que hay un tiempo en que, cierto, de separación, porque después de que Cristo muere, asciende a los cielos, de acuerdo a Corintios, de acuerdo a Salmo 110, esperando hasta que sus enemigos sean estrados, cierto, de sus pies, y es que hasta Dios diga, ahora hijo, baja. Eso se llama generalmente escorzo profético. Pero de acuerdo a lo que dice María, ella ve todo lo que va a pasar como algo, díganme ustedes, literal o espiritual. Estoy contraponiendo dos interpretaciones aquí.
místicamente, no, Dios va a salvar a Israel, pero estamos siendo perseguidos por los romanos. Sí, pero tranquilo, si ya nos salvó espiritualmente. No, hermanos, noten cómo mira, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Cómo es eso? María, eso es súper antiguo, ¿cómo todavía sigue creyendo en eso? Wow, María, ¿por qué cree en eso, hermano? Porque la palabra de Dios fue empeñada a Abraham. Porque la palabra de Dios se repite otra vez en los profetas, en los salmos y aquí en el Nuevo Testamento. Para María esto está totalmente vigente. Para María es el comienzo de la restauración de su pueblo. Ahora, como dije, ¿cuál es la mirada de María? ¿Cuál es su cosmovisión? De manera similar a los profetas, María ve hechos que aún no se cumplen como realizados. Esto es propio de la profecía predictiva, cuando lo que Dios promete se cumple. El punto es el siguiente. Para el hebreo, lo que Dios promete es algo que ya ha sido realizado. El punto es, Dios lo dijo, Dios lo ha prometido, entonces eso va a ocurrir como Dios lo ha establecido. Ahora, si ustedes notan, hermanos, María por ningún minuto duda de las promesas de Dios a su pueblo Israel, ¿cierto? No hay en ella un atisbo de espiritualización de las profecías o de las escrituras, mucho menos una idea de la reinterpretación de lo que Dios dijo. No, pero esto se refiere a otra cosa. Tiene que aplicarse a la iglesia ahora, que es el nuevo Israel. María no tiene ese concepto. Ella cita las escrituras, ¿cierto?, con el sentido que Dios le dio en su momento. No ha cambiado ni un atisbo. Finalmente, el último caso. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Zacarías? Y este es el último caso. Vamos ahí otra vez, ¿cierto? En este caso, versículos 67 al 79, y yo lo voy a mostrar aquí, muy interesante. Déjeme leerlo hasta el 75, más bien dicho. 1, 67 al 75. Zacarías recupera su voz, ¿cierto? Y noten lo que va a decir. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Qué piensa Zacarías, hermanos? Déjenme terminar con estas últimas diapositivas. Ahí tenemos el texto y ocurre lo mismo que ocurre con María. La mayoría de estas expresiones son nuevas en el Nuevo Testamento, pero todas las demás son otra vez referencias del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Zacarías conoce las Escrituras? Las conoce muy bien. Las cita dentro de su exclamación, dentro de su profecía, porque noten el texto. Fue lleno del Espíritu Santo, no fue impulsado por un atisbo nacionalista israelita. No, dice el texto, fue lleno del Espíritu Santo y, ¿qué dice su Biblia en el versículo 67? Profetizó. ¿Quién estaba impulsando a Zacarías a decir lo que dijo? Dios mismo. Y todo lo que dice, ¿cierto? Justamente son citas del Antiguo Testamento que para él tienen vigencia, tienen, ¿cierto?, todavía un tiempo en que tienen que cumplirse. Por eso, hermanos, Zacarías, al igual que María, está empapado de las Escrituras, no dice nada de lo que ellas, ¿cierto?, no digan. Vuelve a repetir las Escrituras. Lucas 1:70 dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Noten la autoridad que le da a los profetas del Antiguo Testamento. Él no está cuestionando. No, en realidad hay que reinterpretar lo que dijeron los profetas, como dicen los teólogos pactuales o los teólogos reformados. Aquí nos vemos que los autores del Nuevo Testamento reinterpretan el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, tal
como lo dijeron los santos profetas del Antiguo Testamento. Y déjenme mencionarles solamente un par de versículos que dijeron los profetas. Aquí tenemos uno. Note. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿Dónde? No en una esfera, ¿cierto?, mística. En la tierra, dice el texto. Después, en sus días será salvo Judá e Israel. Algunos dicen, no, Judá e Israel ya no corren para Dios. ¿Qué piensa Zacarías que cita el Antiguo Testamento? Esto está vigente. Dios no ha violado su palabra. Sigue diciendo el texto, el cual habitará confiado. Pregunta, ¿cuándo Israel ha habitado confiado? ¿Ha visto las noticias? ¿Cuándo Israel ha habitado confiado? ¿Será que tenemos que cambiar la interpretación de este texto? Porque nunca Israel desde que es nación ha vivido confiado. ¿O será que tengo que confiar en Dios y que eso se va a cumplir sí o sí? Yo al menos creo eso, hermano. Porque ¿quién dice esto? He aquí, dice Jehová. No dice MacArthur, no dice un dispensacionalista, lo dice Jehová, hermano. Ahora, noten este otro versículo muy interesante. Habitará confiado y este será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Israel va a decir, Jehová es justicia nuestra. Eso va a implicar que van a estar arrepentidos y convertidos al Dios verdadero. Noten este otro versículo, Jeremías 30:10. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Eso no ha ocurrido todavía. ¿Será que no se va a cumplir? No, hermanos, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho. Noten este último versículo. Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Por qué usa la palabra país? Nación, pueblo. ¿Se acuerdan la discusión de la Constitución? No, es que cambiaron nación, cambiaron, ahora es pueblo. ¿Cómo es la cosa? La Biblia usa país porque está refiriéndose a una nación, hermanos, constituida. No a algo enredado, así un grupo por aquí, por allá, a una nación. Y dice el texto, y yo tomaré de todas las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿cierto? Y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. ¿Cómo se llama eso? Restauración espiritual, regeneración. Dios va a transformar a su pueblo, hermanos. Dios lo ha hecho con nosotros. Dios lo ha hecho con usted. Si es que, por supuesto, Dios lo ha hecho. Note lo que sigue diciendo. Os daré lo que todo hombre incrédulo necesita. Versículo 26. ¿Qué necesita el hombre incrédulo, hermano? Un corazón nuevo. ¿Usted tiene un corazón nuevo? Pedimos muchas cosas al Señor, pero a veces no pedimos un corazón nuevo. ¿Qué pidió David, de hecho? Señor, crea en mí, ¿se acuerdan? Un corazón nuevo. Señor, dame el último modelo del auto de este año. A veces son esas nuestras oraciones. Hermanos, debemos pedir que podamos honrar al Señor. Si nos damos cuenta, a lo mejor me falta eso, un corazón nuevo. Porque todavía divago en, ¿sirvo al Señor o no sirvo? ¿Leo su palabra o no la leo? Y a veces la explicación más clara bíblicamente es la ausencia de un corazón regenerado, un corazón de carne. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esto es muy increíble porque el texto está diciendo, miren, yo me voy a encargar de que mi pueblo me obedezca, yo me voy a encargar de que mi pueblo ande en mis estatutos. Esto parece como una obligación, como una especie de
de obra divina forzada. Pero no es así, hermanos. Cuando Dios da un corazón nuevo, el creyente desea amar a Dios, busca a Dios, quiere agradarle. No se enreda, hermanos, con las luces del mundo. Sabe que su fin es alabar al Señor. Entiende que su propósito ha sido nacer para la honra de su nombre. Ahora, déjeme terminar con los últimos pensamientos aquí. Hermanos, Zacarías, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Zacarías? Bendito el Señor Dios de Israel. Primero exalta el nombre de Dios. El nacimiento de Cristo para él, ¿qué es? Adoración. Adoración al único merecedor de toda honra y toda gloria. El 68 dice que Dios visitó a su pueblo y lo ha redimido, o sea, lo va a redimir, pero él también lo ve como María y como todo profeta, lo ha redimido, lo ve como un hecho real, ya de facto, aunque temporalmente todavía no ocurre, pero él dice, si tuviéramos a Zacarías y le preguntáramos, él ahora nos diría, Jehová va a redimir a mi pueblo. Pero Zacarías, tu pueblo no existe todavía, no tiene libertad. No, pero Dios va a liberar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, se cumple. Dios no olvida sus pactos. Noten ahí, como vemos en los versículos también 73 o 72. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Por ningún motivo, hermanos, estos hombres de Dios dicen, ok, pucha, Dios se olvidó de lo que dijo. No, Dios no se ha olvidado. De hecho, hizo pactos. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos. Dios, hermanos, va a santificar a su pueblo. Además, Zacarías ve que su hijo es un precursor del Señor, como quien prepara el camino del Señor, de acuerdo también al versículo 73. Ahora, déjeme concluir con algunas cosas. 6 cosas que quiero que podamos pensar. Podría uno pensar, hermano, wow, parece que todos estos pasajes hablan solamente de Israel. Pero dese la vuelta, por favor, al capítulo 2, versículo 25. Por tiempo no quería tomar esto porque si no estaríamos mucho más, pero solamente lo voy a mencionar rápidamente. 2:25. Parte de los involucrados en el evento del nacimiento de Cristo era Simón. Miren el versículo 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado, Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Miren, todos estos eventos son dirigidos ¿por quién? Por Dios. ¿Cómo se le ocurrió ir al templo? ¿Quién lo movió? Dios lo movió a ir al templo. ¿Por qué? Noten. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo al Dios diciendo, recuerden, el Espíritu Santo lo ha impulsado, pero también el Espíritu Santo lo está guiando a decir estas palabras. Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz. ¿Qué está diciendo? Voy a morir, pero voy a morir en paz. ¿Por qué? Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, no solo de Israel. Y noten, luz para revelación ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Nosotros. Y noten, y gloria de tu pueblo Israel. Dios no solamente cumple su palabra con Israel, su pueblo, sino nos ha extendido su gracia a nosotros. Por eso, déjeme terminar con las siguientes conclusiones. ¿Qué deberíamos recordar en Navidad? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en esta fecha? Si el nacimiento del Salvador, sí, por supuesto, pero hermanos, ¿cómo lo entendieron los involucrados? 6 conclusiones solamente. Primero, la natividad de Cristo.
según los involucrados, fue un evento histórico prometido por Dios y cumplido tal cual las Escrituras lo habían profetizado en los pactos de Dios con su pueblo. Eso es lo que piensan los involucrados. Dios ha cumplido su palabra. Cuando pensemos en Navidad, hermanos, lo que deberíamos pensar, Dios cumplió su palabra. Envió a su Hijo, envió a un Salvador. Segunda cuestión, ahí lo pueden leer ustedes. La natividad de Cristo fue para los involucrados la venida de un Salvador, pero también de un Rey cuyo reino debe llevarse a cabo en el trono de David como cumplimiento del pacto de Dios justamente con David. No siempre pensamos esto, sino que pensamos muchas veces en ese niño que está en el pesebre. Pero los involucrados vieron en este niño al futuro rey que va a volver. ¿Pensamos eso nosotros? 3. La natividad de Cristo para los involucrados comprende un rey para Israel y el mundo, pero también un reino y un gobierno, hermanos, perpetuo. Cristo viene a reinar. Y para siempre. ¿Recuerdan qué pensaba Gabriel? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Dios su Padre le dará el trono de David y reinará, ¿qué dice después? Pero el tiempo para siempre. 4. La natividad de Cristo fue para los involucrados la primera parte de todo lo prometido por Dios a su pueblo, lo que incluye la restauración de Israel para un servicio puro al Señor, como dice Jeremías, como dice Ezequiel 36, Jeremías 33, Jeremías 31 y otros pasajes. 5. La natividad de Cristo fue para los involucrados la primera parte de todo lo prometido por Dios a su pueblo, lo que incluye la restauración para un servicio puro a Cristo. Ya ese lo mencioné, ahí está un poco repetido, perdón hermanos. 6. La natividad de Cristo, según los involucrados, introduce y puso en marcha la cuenta regresiva para la venida del Señor y su reino eterno, no solo para los israelitas, sino también para todos los hombres. Termino con la cita de Hebreos, cuando el autor de Hebreos, ¿cierto?, llama a los hebreos justamente, les dice: tomen en cuenta a Cristo, no se olviden de Cristo, no se les ocurra abandonar a Cristo. Y en el capítulo 9 dice: porque de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, miren, una sola vez, no muchas veces como se hacen en las misas, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La pregunta es: ¿usted espera al Señor? ¿Usted espera al Señor? ¿Cristo es su Señor? ¿Cristo es su Salvador? Hermanos, que el Señor nos ayude a poder interpretar los acontecimientos de la cruz, el acontecimiento del nacimiento de Cristo, a la luz de cómo lo entendieron también los involucrados en eso. Tengamos cuidado. No creo que sea malo adornar tu casa, pero si el enfoque es un sobreenfoque sobre eso, entonces quizás estás equivocándote, porque a la luz de la palabra el enfoque tiene que ver con Cristo, el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la venida de un rey que viene y que va a volver. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque en ella vemos cómo tú cumples tu palabra, Señor. Cómo los involucrados en torno al nacimiento de nuestro Señor y Salvador ven tu palabra de una manera que muchas veces nosotros tristemente no lo hacemos. Están empapados de tu palabra. Nunca han dudado de lo que tú has prometido. Y de hecho, la venida de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de tu palabra. ¿Será que lo demás no se irá a cumplir? Señor, fallamos cuando no pensamos o pensamos erradamente sobre el nacimiento de Cristo. Él viene a nacer, pero vino a solucionar un problema que no podríamos solucionar, que es nuestro estado espiritual frente a ti. Pero tú, habiendo solucionado ese problema, ahora vas a volver, pero ya no vas a volver como veniste, humilde y manso. Ahora vas a volver en juicio para todos los que no han creído, Señor, en ti.
Por favor, Señor, si hay alguien aquí en este lugar que no ha creído en ti, llámalo, Señor. Mueve su corazón para que él pueda librarse de la ira venidera, como decía Malaquías. Para eso naciste. No para repartirnos regalos, sino para darnos el regalo más preciado que podíamos tener, la salvación. Pero, Señor, permítenos no quedarnos en eso, sino en la expectativa de tu venida, porque tú vienes. Naciste, moriste, solucionaste el problema más grande que podíamos tener en esta vida y que tenemos en esta vida, pero vuelves, Señor, vuelves por los tuyos. Muchas gracias, Señor, y esperamos que así sea, que vuelvas, pero que también muchos de nuestros seres queridos puedan arrepentirse y creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén.